fuera o gritaré esta vez. No se lo voy a repetir. El capítulo marcó un giro decisivo en la historia de Valle Salvaje, la humillación de Julio, la confesión de Martín, el colapso entre Bárbara y Leonardo y las intrigas de Victoria crearon un telón de fondo cargado de tensión. Sin embargo, el núcleo de todo estuvo en el hallazgo de los documentos que probaban la verdadera propiedad de las tierras. Atanasio, arriesgando ser descubierto, consiguió la carpeta de cuero que Victoria había ocultado celosamente. Este detalle encendió las sospechas de Adriana, que pronto dedujo la complicidad entre José Luis y Victoria para controlar el valle. Lo que hasta ese momento era una lucha personal por proteger su herencia y su amor por Rafael, se transformó en una misión más amplia: desenmascarar a los duques y liberar a su familia de su influencia. La entrega de los documentos a Rafael selló una alianza más fuerte que cualquier promesa. La revelación no solo invalidaba cualquier intento de destierro, sino que colocaba a Rafael en una posición legal que los duques no podían atacar sin exponerse. En el horizonte, las piezas comenzaban a moverse para un enfrentamiento inevitable. Con la verdad en sus manos, Adriana y Rafael tenían la oportunidad de cambiar el curso de la historia, pero sabían que los duques no cederían sin luchar y que cada paso debía darse con cuidado. El final del capítulo dejó claro que el desenlace sería explosivo, una confrontación directa entre el amor y el poder, donde la verdad podía ser tanto un escudo como un arma letal. Pedrito fue el primero en darse cuenta de que algo no iba bien con Bárbara. Su semblante, la falta de entusiasmo y ese brillo ausente en la mirada delataban que estaba atravesando un momento difícil. Sin rodeos, le preguntó qué le ocurría, y aunque al principio ella intentó restarle importancia, terminó reconociendo que algo había pasado con Leonardo. Mientras tanto, Irene parecía empeñada en agitar aún más las aguas. No contenta con haber provocado que se hablara del beso entre ella y Leonardo, ahora insistía en que él debía confesar a Bárbara que habían pasado la noche juntos. Sus intenciones no estaban del todo claras. Tal vez buscaba honestidad, tal vez quería cortar de raíz cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos. Cuando finalmente Leonardo y Bárbara se encontraron, la tensión era palpable. Ella, con el rostro endurecido por el rencor, le dijo sin titubeos que él había sido lo peor que le había pasado en la vida. Sus palabras cayeron como un golpe seco, y lo más doloroso para Leonardo fue saber que Amanda, su madre, estaba presente y escuchando cada sílaba. Amanda no tardó en intervenir, pidiendo explicaciones con voz firme. Bárbara, lejos de suavizar el tono, se mantuvo en su postura, dejando claro que su confianza en Leonardo se había roto por completo. El ambiente se volvió denso, cargado de silencios incómodos y miradas que evitaban el contacto directo. Lo que debía ser una conversación privada se transformó en un espectáculo involuntario que dejó heridas abiertas para todos los presentes. Amanda salió de allí con el gesto preocupado, consciente de que la relación entre su hijo y Bárbara estaba al borde de un colapso definitivo. Mientras Leonardo quedaba atrapado entre la culpa y la impotencia, José Luis había amanecido con un objetivo claro: dejar grabada en la memoria de su hijo Julio la humillación de haber perdido no solo a su esposa, sino también las tierras que por derecho le correspondían a ella. Frente a él, sin medir la dureza de las palabras, le recordó que Adriana había puesto a Rafael como testaferro precisamente para impedir que él, cegado por sus apuros o sus caprichos, vendiera lo que formaba parte de su herencia. Cada frase era un golpe calculado, no solo a su orgullo, sino a su sentido de valía. Julio soportaba la embestida con la mirada baja, intentando no devolver el ataque. No era un hombre que se rindiera fácilmente, pero el cansancio emocional y el dolor físico de los últimos días lo habían debilitado. Cuando la conversación terminó, no lo hizo con reconciliación ni con un cierre, sino con el eco de las acusaciones resonando en su mente. Horas después, tomó una decisión que le costó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Buscar a Rafael. Lo encontró en los establos, revisando unos caballos.
y sin rodeos soltó: «Por favor, olvídate de Adriana». Esta vez no lo decía en nombre de la familia, ni por preservar una fachada rota desde hacía tiempo, lo decía por él mismo, porque sentía que ya no tenía fuerzas para seguir soportando la presión de ver cómo su vida personal se derrumbaba pieza por pieza. Sus palabras salieron cargadas de una sinceridad amarga, muy distinta a la altivez con la que solía enfrentarse a su hermano. Rafael lo observó en silencio, comprendiendo que detrás de esa súplica había un hombre al límite. Sin embargo, la determinación de mantener a Adriana a su lado seguía intacta. El encuentro terminó sin promesas ni acuerdos, pero dejó a ambos con la certeza de que el conflicto estaba lejos de cerrarse. Atanasio llevaba días intentando tender puentes entre Matilde y Martín, pero hasta ahora todos sus intentos habían sido en vano. Esta vez decidió ir directo al punto y, con tono cordial, le comentó a Martín que había estado deseando conocer al hermano de Matilde. La reacción de Martín fue inmediata, una negación tajante, casi instintiva, que no dejaba espacio a la conversación. El rechazo no sorprendió del todo a Atanasio, que ya intuía que la herida era más profunda de lo que parecía. Sin embargo, lo que no esperaba era que, horas después, Martín cediera y aceptara hablar con su hermana. La cita fue breve, pero intensa. Matilde llegó con paso inseguro, consciente de que cada palabra que dijera podía abrir viejas cicatrices. Martín la recibió con un gesto serio, sin ofrecer un abrazo ni una sonrisa. La conversación pronto reveló la raíz de su distanciamiento. Martín confesó que desde el día en que Matilde lo dejó en casa de sus tíos, siendo apenas un niño, había esperado verla aparecer por la puerta para llevárselo. Su vida con aquellos parientes fue dura. No había cariño ni cuidado, solo indiferencia y momentos que prefería olvidar. Cada día miraba hacia la entrada con la esperanza de que su hermana regresara, pero eso nunca ocurrió. Matilde intentó explicarle que, tras casarse con Gaspar, le fue imposible visitarlo, y mucho menos sacarlo de allí. Sus palabras, aunque sinceras, sonaban como excusas para Martín, que durante años había vivido con el peso de sentirse abandonado. El reencuentro no terminó con un abrazo reconciliador, pero sí con un silencio menos hostil. Ambos sabían que quedaban muchas cosas por decir, pero al menos habían dado el primer paso para romper un muro que llevaba demasiado tiempo en pie. En la casa de los nuevos duques, Mercedes y Bernardo mantenían una conversación cargada de advertencias. Mercedes, con la experiencia que le daba a conocer de cerca las intrigas de las familias poderosas, le dijo claramente a Bernardo que las cosas en la casa volverían a ponerse feas. El motivo era un comentario reciente de Victoria, quien le había asegurado que todo iba a cambiar y que ya se enteraría de qué manera. Esa frase, con su tono enigmático, dejó a Mercedes intranquila y convencida de que algo se estaba gestando. En paralelo, Victoria enfrentaba a Úrsula con un reproche directo. Le recriminó no haber estado atenta a lo que pasaba a su alrededor. Sin titubear, le reveló que Adriana y Rafael mantenían una relación. Úrsula fingió sorpresa, como si fuera la primera vez que escuchaba tal cosa, aunque en el fondo ya estaba al tanto. Disimuló con habilidad, evitando dar señales de que la noticia le resultaba familiar. Victoria, sin embargo, no estaba tranquila. La idea de que el romance entre Adriana y Rafael pudiera hacerse público y desatar un escándalo social la preocupaba enormemente. Para ella, la reputación era un activo tan valioso como las tierras del valle, y cualquier mancha podía tener consecuencias irreparables. Fue entonces cuando comenzó a idear un plan que, según ella, resolvería el problema de un plumazo. Aún no lo compartía con todos, pero lo insinuó ante José Luis. Conociéndola, no sería extraño que su solución pasara por eliminar de la ecuación a Rafael de manera definitiva. En su lógica, sin Rafael, el problema desaparecería. La mención velada de esa posibilidad dejaba entrever que, si debía llegar a un extremo, no dudaría en hacerlo. El aire en la hacienda se volvía cada vez más espeso.
cargado de sospechas, silencios y estrategias ocultas. La preocupación de Victoria por el romance de Adriana y Rafael crecía a cada hora. Su conversación con Úrsula había dejado claro que no podía confiar en que los demás resolvieran el asunto, así que decidió tomar las riendas. La idea que se formaba en su mente era tan directa como peligrosa: deshacerse de Rafael de forma definitiva para que el problema se extinguiera junto con él. Aquella tarde, en un momento de calma aparente, buscó a José Luis. Lo encontró descansando en su habitación. Todavía debilitado por los últimos acontecimientos, se sentó junto a él y, con voz suave pero cargada de intención, le expuso que existía una manera de evitar que el escándalo creciera y de proteger el honor de la familia. Sus palabras eran ambiguas, pero el subtexto era claro. Si Rafael no estaba, el asunto se cerraría para siempre. José Luis la escuchó sin interrumpirla, con la mirada fija en un punto distante. La propuesta de Victoria lo incomodaba, pero no la descartó de inmediato. Ambos sabían que tomar una decisión así tendría consecuencias irreversibles. Mientras esta conversación ocurría en un rincón de la hacienda, Adriana se mantenía al margen, sin imaginar que su futuro con Rafael estaba siendo calculado como si fuera una pieza más en el tablero político de la familia. Su única preocupación era conseguir cuanto antes los documentos que Atanasio buscaba para demostrar la verdadera propiedad de las tierras. Victoria, por su parte, se retiró de la habitación dejando la idea sembrada en la mente del duque. No había obtenido una respuesta afirmativa, pero tampoco una negativa, y eso le bastaba para seguir alimentando su plan. En su mundo, la espera era parte de la estrategia. Atanasio había esperado el momento perfecto para cumplir su promesa a Adriana. La carpeta de cuero de Victoria, que guardaba celosamente en su habitación, había sido siempre su objetivo. Tras varios intentos fallidos, finalmente había logrado entrar y salir con el botín en sus manos, sorteando por segundos la llegada de Victoria e Isabel, que buscaban un vestido. Cuando Adriana lo vio llegar con los documentos, sus ojos brillaron de expectación. Antes de entregárselos, Matilde intervino para aclarar un detalle que cambiaría la interpretación de todo. Aquellos papeles no estaban en poder de José Luis, como todos creían, sino guardados por Victoria. Ese simple hecho encendió una serie de preguntas en la mente de Adriana. ¿Por qué Victoria tendría en su posesión documentos tan importantes, capaces de determinar la propiedad de todas las tierras del valle? La respuesta más lógica era también la más inquietante: que ella y José Luis habían estado aliados desde el principio, compinchados para asegurarse el control de todo lo que deseaban. Atanasio, consciente de la magnitud de lo que estaba revelando, colocó la carpeta sobre la mesa y dejó que Adriana revisara cada hoja. Allí estaba todo: las pruebas de que su hermano Pedrito era el legítimo dueño del valle, los registros que desmentían la autoridad de los Gálvez de Aguirre y las deudas impagas que ponían en entredicho la reputación del duque. Mientras hojeaba los documentos, Adriana sintió una mezcla de indignación y alivio. Indignación por descubrir hasta qué punto había sido manipulada su familia, y alivio porque, por primera vez, tenía en sus manos un arma capaz de cambiarlo todo. Adriana pasó la noche repasando cada hoja de la carpeta, la tinta, los sellos, las firmas. Todo coincidía. Cada documento era una pieza más del rompecabezas que confirmaba sus sospechas. José Luis y Victoria habían actuado como aliados desde el principio, tejiendo una red de maniobras para apropiarse del control del valle. Ahora comprendía que nada de lo que había pasado en los últimos años había sido casualidad. Las conversaciones crípticas, las decisiones políticas, las presiones familiares, todo formaba parte de un plan cuidadosamente calculado. Victoria, lejos de ser una mera figura decorativa al lado del duque, había movido piezas clave desde la sombra, asegurándose de que cada paso beneficiara sus intereses. Adriana sintió una punzada de rabia, pero también de determinación. Si hasta ese momento su objetivo había sido proteger su relación con Rafael y la herencia de su familia,
Ahora la meta se expandía. Debía desenmascarar la alianza entre los duques y acabar con su dominio. En su mente, comenzó a elaborar un plan. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Si revelaba la información sin una estrategia sólida, corría el riesgo de que ellos la desacreditaran o destruyeran las pruebas. Necesitaba aliados. Y el primero en saber la verdad debía ser Rafael. Mientras tanto, en la otra ala de la hacienda, José Luis y Victoria continuaban comportándose como si su poder fuera incuestionable, ajenos a que el centro mismo de su control estaba a punto de tambalearse. Para ellos, Adriana seguía siendo un obstáculo emocional. Para Adriana, ellos se habían convertido en el enemigo común que debía derribar. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Adriana guardó los documentos en un lugar seguro, dispuesta a dar el siguiente paso: compartir la verdad con el hombre que, sin saberlo, estaba en el centro de toda esta historia. Rafael se encontraba en el patio, revisando unos caballos, cuando vio a Adriana acercarse con paso decidido. Su expresión era seria, y él supo al instante que lo que traía entre manos no era una simple conversación. Sin preámbulos, ella le mostró la carpeta que Atanasio le había entregado la noche anterior. Estos documentos, dijo, abriéndola con cuidado, demuestran que las tierras del valle pertenecen a mi familia, no a los Gálvez de Aguirre, y que ahora mismo tú eres el responsable legal de todo este patrimonio. Rafael frunció el ceño, intentando procesar lo que escuchaba. Sus ojos se movían de una página a otra, leyendo los sellos, las firmas, las anotaciones legales. Era demasiada información en muy poco tiempo. Lo que más le sorprendía no era la legitimidad de la herencia, sino darse cuenta de que había estado defendiendo y trabajando para un título que en realidad le correspondía por la confianza que Adriana había depositado en él. ¿Quieres decir que...? Comenzó, pero se detuvo, incapaz de terminar la frase. Quiero decirlo, interrumpió ella, que José Luis no tiene ningún derecho sobre estas tierras y que Victoria ha estado guardando este secreto todo el tiempo, probablemente en complicidad con él. El peso de la revelación cayó sobre Rafael como una losa. Entendía ahora que cualquier intento de desterrarlo carecía de fundamento legal. Si el duque intentaba expulsarlo, solo conseguiría exponer la verdad. Adriana lo miró a los ojos, buscando en ellos la misma determinación que ardía en los suyos. Con esto, Rafael, podemos detenerlos, no solo proteger nuestro amor, sino poner fin a su control sobre el valle. Rafael cerró la carpeta, respiró hondo y asintió. La batalla que se avecinaba sería dura, pero ahora tenían en sus manos el arma más poderosa. La verdad